Buenos días, soy Pete Gross y eso es la cuarta en una serie de prácticas sobre la oración. Y hoy queremos ver, hoy en 8 días vamos a ver algo de lo que dice Jesús en cuanto a la oración. Es difícil de limitar esta serie porque la Biblia tiene mucho que decir, pero no sería justo no hablar por un buen cantidad de tiempo de lo que Cristo ha dicho. Entonces vamos a dedicar dos días, que no es suficiente, pero es un comienzo de ver lo que Cristo tiene que ver. Y hoy vamos a estar en Mateo 6. En Mateo 6 es parte del Sermón del Monte y son realmente las reglas, las expectaciones del reino de Dios, que es mucho más que lo que los judíos de ese entonces pensaban. El ser justo, el ser buena persona delante de Dios, no es solo hacer las cosas correctas, es tener el corazón correcto, hacer las cosas correctas por las razones y motivos correctos. Entonces, vamos a tomar esta sección en Mateo 6 pensando en este contexto y también recordando que el contexto de Mateo en general es el rey. Jesús es el rey de los judíos, tanto de todo el mundo. Entonces vamos a tomarlo en cuenta pensando en estos versículos. Entonces empezamos en versículo 1 del capítulo 6 de Mateo. Dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Esta sección tiene que ver con la vida pública de un miembro del reino. Y realmente lo que hace públicamente no es tan importante como lo interior. Hay que ver el corazón. Los que hacen las cosas buenas por ser visto, no les sirve para nada. Es ser hipócrita. Las reglas externas son lo de menos en el reino de Dios. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las motivaciones, aun cuando estamos orando. Eso no es decir que solo orar en privado es lo importante, porque Jesús mismo oró en público en otras ocasiones. Pero si no aprendemos a orar en el closet, en el lugar privado, no vamos a poder orar en público tampoco. Hay que orar por una audiencia de uno, que es el Dios verdadero, que es nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, es el Espíritu Santo. Entonces, cuidado de hacer tus oraciones para ser visto. Vamos a ver lo que dice en cuanto a la oración. Versículo 5, empezando ahí. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Probablemente este comentario está dirigido hacia los fariseos y otros como ellos, quienes les gustó ser vistos practicando su justicia. Y Cristo dice: no, su recompensa ya lo tienen. Los hombres dijeron: wow, qué bueno que son. Pero Dios no. Y la recompensa que debemos buscar es la recompensa de Dios. Entonces no seas hipócrita. Hay que dirigir la oración hacia el que escuche la oración. Y solo uno puede realmente hacer algo con nuestras oraciones. Y eso es el Padre mismo, es Jesús, es Dios mismo. Versículo 6 sigue la práctica. Pero tú, en lugar de ser hipócrita, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hay recompensa cuando estamos orando en privado. La recompensa es lo que vimos al principio. Es comunión con Dios mismo. Él mismo es la recompensa. Él mismo es el premio. Y además la Biblia nos enseña que nos va a dar más premios. Pero la meta es tener comunión. Cristo toca, invitándonos a abrirse
invitarle a nuestro ser para tener comunión con Él. Y Cristo dice, no. Cristo dice, eso ocurre en privado primero. Si no ocurre en privado, probablemente no puede también ocurrir en público. Si estamos orando en privado, si estamos orando en público, perdón, hay que orar en privado, aún en público. Cuando estamos orando juntos como iglesia, el que está dirigiendo la oración debe de estar hablando con el Padre. Si está hablando con la congregación, no está orando. Está poniendo un show. Está fingiendo ser lo que no es. Y puedes orar en privado, sea lo que sea el lugar. Cristo está usando el lugar interior de la casa para mostrar el lugar donde nos tenemos que conocer a Dios, reunirnos con Dios. Pero el privado puede ser en mi propia mente, como Nehemías, cuando estaba frente al rey, oró en silencio y Dios lo oyó. Entonces, ese privado, ese hablar con Dios en privado, puede ser acá, puede ser físicamente, puede ser aun cuando estamos orando en público. Hay que orar con Dios. La vida de oración privada nos prepara para la vida de oración pública. Y si no puedes orar en secreto en tu propia casa, ¿cómo vas a poder orar en secreto en la iglesia? Entonces, hay que aprender esas cosas antes de orar en público. Versículo 7 sigue adelante. Y al orar, no usan repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Es exactamente lo que vimos hace 15 días. Cuando oramos usando frases para impresionar a Dios, no sirve de nada. Los gentiles de ese entonces, ellos decían título más título más título para sus dioses, el poderoso, el santo, lo que sea. Y los cristianos, los judíos también en ese entonces, caían en esto, multiplicando los nombres de Dios para hacerle sentir bien, para que Dios me haga lo que yo quiero. Y eso no es la oración. Cristo dice, no, es hipócrita. Hipocresía es ser inútil en la oración. Versículo 8 dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos. No sean como ellos. ¿Por qué? Porque su Padre sabe lo que necesitan antes que ustedes le pidan. Dios ya sabe. Dios es omnisciente. Ya conoce tu situación. Ya sabe lo que tú necesitas en este momento. Entonces hay que orar con Él con sencillez. Es algo fácil es como un niño pidiendo a un adulto, me da tal cosa, piénsalo. Eso es lo que quiero, es lo que necesito. Hay que hablar directo y sencillo con Dios, porque Él ya sabe. Y honestamente, si voy a ser muy honesto, yo no sé lo que necesito en todo momento. Entonces hay que orar humildemente también, porque las cosas que yo pido a veces no son lo que realmente necesito. Hay que permitir que Dios arregle estas cosas. Y lo que sigue ya realmente no es una receta de cómo orar. Hay que tener mucho cuidado en hacer esto en una oración que hay que repetir juntos como iglesia. Hay muchas iglesias que hacen precisamente eso, no solo los católicos, muchas iglesias cristianas lo hacen también. Y eso es invertir lo que Cristo está diciendo al opuesto. Cristo dijo, no uses palabras vanas, no uses repeticiones que no signifiquen nada. Y es difícil de orar desde el corazón las mismas palabras vez tras vez tras vez. Llega a ser algo vano. Y Cristo no quiere esto. Entonces vamos a verlo como un modelo, una oración que toca los temas que deben de dominar mi vida, tu vida de oración. Una cosa más antes de empezar. No hay ningún
ninguna pista acá de orar por los enfermos, de orar por los carros o los gobiernos. No hay nada acá. Eso no es decir que no podemos orar por los enfermos. No es decir que no debemos orar por lo que necesitamos. Si necesitamos una manera de llegar al trabajo, que oren por eso. Sea un carro, sea un dinero para transporte público. No es decir que no debemos orar por el gobierno. En otros pasajes estamos dirigidos a orar precisamente por esto. Pero el tema acá es el reino de Dios. Es el reino de Cristo. Y entonces el enfoque está lo que hay que avanzar su reino. Y realmente esos deben de ser los temas que dominan, que salen vez tras vez tras vez en nuestras peticiones, nuestras oraciones al Padre. Entonces vamos a ver lo que dice estos próximos versículos. Versículo 9. Versículo 9. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos. Es algo íntimo. Nuestro Padre. Hay que dirigirnos hacia Dios en una manera familiar. No sin respeto, pero familiar. En el sentido que Él es nuestro Padre. Eso es lo que Cristo pagó en la cruz, para que tengamos derecho de entrar en el lugar santísimo del cielo mismo. Y podemos entrar con confianza. Es nuestro Padre. Pero a la vez es un Padre en el cielo. No es un Padre terrenal. No es un Padre que muchas veces tratamos sin respeto. Hay que respetarlo. Hay que temerlo correctamente cuando entramos en su presencia. No es una posición. Si Él está en el cielo y yo estoy acá, ¿qué puedo hacer yo para manipularlo? ¿Qué puedo hacer yo para forzarlo a hacer mi voluntad? Qué ridículo. Qué ridículo. Pero muchos oramos así. Y no nos damos cuenta de la distancia que Cristo cubrió para que nosotros tengamos ese privilegio. Entonces, que oremos desde el principio con respeto y con relación íntima con el Padre. No termina ahí, dice ahí también, santificado sea tu nombre. El nombre del Padre, el nombre de Jesús, es un nombre santo. De por sí ya es. Pero la idea es que sea tratado con respeto, con santidad, que sea reconocido como es. Y el nombre representa la persona. Hay muchos en este mundo que no tratan a Dios como santo, como alguien que debe de ser honrado. Y es la primera petición. Padre, que tú seas tratado con el respeto que mereces. Que seas reconocido como Dios. Ya versículo 10 sigue adelante. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Como ya mencionamos, un tema grande en Mateo es el reino de Cristo, que Cristo es el Rey. Y la oración está de acuerdo con los fines, los propósitos de Dios en que su reino del cielo, que donde ya es Rey, que eso se haga acá en la tierra. Y no en ningún sentido político. Bueno, hasta el futuro, cuando Cristo regrese. Pero el reino de Dios, dice Jesús, está a la mano, está cerca. Y Cristo está diciendo, cuando están orando, que oren, que el reino de Dios, el evangelio se extienda, que más personas lleguen a conocer a Cristo. Cuando hay más personas reconociendo a Cristo como el Rey, va a ser más personas obedeciendo, más personas haciendo reconocido como santo el nombre de Dios. Entonces hay que orar por esto.
una aplicación breve acá. En nuestras oraciones, ¿estamos orando por los amigos, por los conocidos, por los parientes que no conocen a Cristo? ¿Estamos recordándoles ante el Padre regularmente? Padre, recuerda, mi amigo, ya pon ahí el nombre. No te conoce, Padre. Ayúdale, abre su mente. Ayúdame a mí, abre mi boca para que pueda yo testificar. Hay que orar por esas cosas. Hay que permitir que los propósitos de Dios dominan mi vida de oración. Es interesante, ya van 2 versículos y hemos orado por varias cosas: que santificado sea su nombre, que venga su reino, que sea hecho su voluntad. Y no hay nada de mí, no hay nada de ti. Está hablando de cosas de Dios, cosas de sus prioridades. Y al fin, versículo 11, llegamos a algo que tiene que ver con nosotros. Veamos lo que dice el versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan de cada día. Pan, por supuesto, es una figura para la comida. Danos de comer cada día. Es algo que tenemos que hacer diariamente. Pues podemos tal vez ayunar algún día u otro. Pero normalmente el ser humano tiene que comer cada día. Es la única cosa física que estamos dirigidos a orar en este modelo que Cristo nos ha dado. Es algo sencillo y tiene que ver con las necesidades básicas de la vida. Y es la única petición que tiene que ver solo conmigo, contigo. Hay que orar por esas cosas. Hay que pensar también en el maná, en el desierto con los hijos de Israel. Dios les dio cada día para sus necesidades físicas. También por nosotros. Muchos pueden dar testimonio de cómo Dios ha provisto por cosa necesitada en algún momento exacto. Pero hay que orar por esas cosas. Pero es solo una cosa entre muchos que tiene que ver con lo físico, con este cuerpo, las necesidades físicas. Seguimos adelante, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Recuerden, esta oración es para los que ya están en el reino. Está dirigido hacia los seguidores de Cristo. Pedir que siga Dios lavándonos de pecados diarios. Yo puedo decir, como tú puedes también, peco. Me da lástima y trato de no hacerlo, pero a veces me rindo. Y hay que pedir perdón a Dios. Y dice que este perdón es como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es decir, Padre, hemos recibido la salvación. Hemos recibido tu gran perdón en permitirnos entrar en tu reino. Y de esta fuente de perdón que nos has dado, también estoy perdonando a los demás. Efesios 4:32. Perdonen los unos a los otros como Dios en Cristo te ha perdonado a ti. Eso es el patrón, nuestro ejemplo de perdonar, Jesús. Y nosotros como creyentes seguimos perdonando a los que nos ofenden a nosotros. Créeme, eso es un estorbo a tus oraciones. Si estás guardando rencor contra una persona, tal vez la persona ni sabe, o tal vez sabe y no. Bueno, aún así, perdónalos. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo te perdonó. Y sigue pidiendo perdón a Él, siguiendo su ejemplo en perdonar a los demás. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén.
La palabra traducido tentación puede ser traducido en pruebas. El entrar en pruebas que nos también muchas veces con una prueba Satanás entra para darnos la tentación, o mi propia carne entra para tentarme, y está la petición es: líbranos, no nos guíes hacia la prueba, la tentación. ¿Por qué? Porque soy apto de pecar. Honestamente, muchas veces los cristianos, nosotros caemos en esto. En lugar de pedir no ser guiado en esta dirección, queremos llegar cerca, queremos ver, pero no mucho, solo un poquito. Y estoy confesando, yo también caigo en esto. Especialmente por internet, hay fotos, aún si estás en una página sana, hay cosa buena y cosa mala. ¿Y dónde van los ojos? Ay, solo un poquito. En lugar de cambiar la página o cambiar el formato, queremos esto. Hay que tener cuidado. La petición genuina que busca la gloria de Dios, que busca santificar a su nombre, que busca su reino en mi vida, es al otro lado. Hay que pedir que Dios nos guíe hacia la santidad. Cuando aprendemos a orar así, vamos a estar más afinados al corazón de Dios. Y honestamente, por no afinar nuestros corazones así, le falta a la iglesia mucho poder. El querer, el pecado, aún acercándonos, nos quita el poder. Quita el poder de nuestro testimonio, quita el poder de resistir a Satanás, quita el poder de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque somos como los demás. Hay que orar que Dios nos proteja. La tentación sí viene, pero que sea de Satanás o del mundo y no de nosotros mismos. Que el nombre de Dios sea santificado en mi vida, en tu vida. Tu voluntad sea hecho, sea cumplido en mi vida, tanto en el tuyo. La última frase ya: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y jamás. Amén. Eso es añadido, no es parte de la oración original, pero lo menciono porque está ya en nuestras Biblias. Y realmente va muy bien con lo demás de la oración. Eso nos dirija otra vez hacia el reino de Dios, hacia sus deseos, hacia su gloria. Y realmente eso es la manera de orar como Dios quiere. Para evitar ser hipócritas, para tener un tiempo privado con Dios que nos puede traer a nuestras prioridades en la oración de acuerdo con las prioridades de Dios. Hay que orar esas cosas. Hay que afinar nuestros corazones para que Dios sea glorificado. Solo cuando estamos orando eso en privado, vamos a poder orar esto en público. Gracias, hermanos. Espero que Dios te bendiga hoy día, que seas edificado y que Dios te guarde y que siga acercándose con Él.